En los tiempos que vivimos existen infinidad de terapias sociales que nos enseñan o nos ayudan a corregir el estrés, corregir las angustias, las inseguridades. Nos enseñan millares de métodos: buena respiración, hacer actividad física, evitar los conflictos, o sea, muchas técnicas, inclusive milenarias en algunas culturas, para evitar el estrés. Pero hoy les voy a hablar de una que es muy, pero muy efectiva y que está al alcance de nuestra lengua. Les voy a hablar hoy de la prudencia. La prudencia es una virtud, se podría decir en estos tiempos y ya de hace bastantes generaciones, casi extinta, y más en las mujeres, y que cada día sea más extinta es lo que ha traído tanta desgracia a nuestras sociedades. Como así les comentaba, existen culturas y filosofías milenarias que nos pueden enseñar a evitar el estrés. Pero el manual de instrucciones del Padre también nos ha enseñado, o también tiene instrucciones de cómo podemos evitar el estrés. Este mismo enseña que donde hay abundancia de consejo, los planes prosperan. Pero hoy vamos a diferenciar, antes de entrar en el tema, vamos a diferenciar un poquito en lo que es consejo y lo que es chisme, por decirlo de alguna manera. Pedir consejo, según Mr. Google, dice que es parte de alistarse bien para pelear una batalla. Pero debemos tener en cuenta siempre varios puntos claves. La decisión final es y será siempre de la persona que está pidiendo consejos. Pedir consejos significa tener un panorama más amplio, la visión más amplia de otras personas. Pero al final va a recaer en la decisión final que nosotros tenemos o que tomemos. Entre todos esos consejos que tengamos puestos en nuestra mesa, nos van a ayudar a tener un panorama diferente de la situación para que después podamos tomar la mejor resolución. Pero cuando las cosas no nos salen bien, no le podemos echar a nadie la culpa por los resultados. Menos cuando a veces nos pueden dar consejos y nosotros aplicamos una parte de esos consejos y no todos. O aplicamos el consejo de Juanito una parte y tomamos el consejo de Pedrito otra parte, el consejo de Miguelito otra parte. Y así tomamos de cada uno una parte. El tema es que un consejo es
prácticamente una receta. Entonces, si nosotros vamos mezclando recetas, a veces es muy probable que las cosas no nos salgan bien si a lo mejor los que tenían la receta lo hicieron de una manera estratégica como ellos lo aplicaron. Pero si mezclamos las recetas pensando que vamos a crear nuestra propia receta, a veces podemos tener suerte y que nos salga bien, como a veces podemos cometer el error y todo nos salga mal. Esa es la definición, o sea, un poquito agregada de Google, pero eso es más o menos lo que es pedir consejos. Ahora vamos a ver lo que es chisme. El chisme es hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. Contar algo con indiscreción. Eso es el chisme. Ahora, Proverbios 15:22 dice así: sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Pero en esto yo creo que tenemos que aplicar la coherencia para saber a quién pedirle un consejo. Pongo un ejemplo. Si yo quiero, vamos a poner lo que hoy es ese auge, si yo quiero prosperar financieramente, tengo que tener la sabiduría, el discernimiento para saber a quién le pido consejos. No le puedo ir a pedir consejos a un mendigo. No le puedo ir a pedir consejos a alguien que está en bancarrota. No le puedo ir a pedir consejos a alguien que tiene muchas deudas. Tengo que pedirle consejo a las personas idóneas y de ellas quizás rescate varios ítems que me pueden servir en lo que yo estoy proyectándome. Cuando uno pide consejo es porque uno tiene un proyecto entre manos, porque uno tiene metas entre manos que quiere llevarlas a cabo y trata de llevarlas de la mejor manera. Como vimos, hay gran diferencia entre pedir consejo y consultar con varias personas al chismear. Cuando nosotros chismeamos también estamos consultando, por decirlo de alguna manera, con varias personas las indiscreciones, transmitiendo con varias personas las indiscreciones o las intimidades de otras personas, los pensamientos de otras personas, la visión de otra persona que a nosotros no nos parece que es la más adecuada. Eso es el chismear, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, pero que en las dos debe ir un ingrediente bien importante que es la prudencia. Prudencia para evaluar con quién pido consejos y prudencia para saber que si hablo mal de mi prójimo voy a tener consecuencias. O prudencia para hablar de mis cosas con cualquiera. Hoy quiero mostrarles algo muy bonito que descubrí en una mujer hace bastante tiempo que está prácticamente casi invisible en la palabra. Pareciera que cumplió solamente un papel y de ahí no tiene absolutamente más nada para enseñarnos. Sin embargo, nuestro Creador la dejó como una imagen tan maravillosa en estos tiempos, como una imagen de esperanza para la mujer, y se ha tenido tan poco en cuenta por algunas cositas que han pasado con ella o que los hombres han hecho con ella.
pero es una imagen que, que vino a vindicarnos como mujeres, que apareció en un punto cúlmine de la historia para vindicar la imagen de la mujer. Esa imagen que nuestra querida Eva tiró por tierra, ella vino a vindicarla. Y hoy quisiera mostrarles de parte de ella. Sé que siempre hablamos, cuando queremos hablar de las mujeres y de las virtudes que deben tener, siempre hablamos de la mujer virtuosa. Pero hoy vamos a hablar de una mujer un poquito diferente, que nos muestra cualidades espectaculares para estos tiempos y por sobre todas las cosas para la juventud de esta época. De quien les quiero hablar es de María. Hay dos textos que tienen mucho para enseñarnos a nosotras las mujeres hoy, teniendo en cuenta varias cosas de María. En primer lugar, que era una adolescente cuando el padre la eligió como madre de su hijo. Era una muchacha inexperta en muchas cosas, era inexperta en romances, era inexperta seguramente en una vida social ajetreada, seguramente no era muy famosa en Twitter o en Instagram o en Facebook o en todas las redes sociales de su época. Seguramente no lo era. No era la más popular. Seguramente no era la que tenía más vistos. Es más, una de las cosas que hizo ya la había puesto en la lista roja de mujeres no muy gratas a la vista de la sociedad. Pero esta mujer, esta pequeña niña mujer, tiene cosas para enseñarnos realmente maravillosas. Muchos hemos meditado, o algunos, en realidad no he escuchado muchas meditaciones de María. Como que fue bien vista por el Creador. Pero hoy vamos a analizar cuáles eran las características de por qué fue bien vista por Él. Lucas 2:19 dice esto: pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué era lo que atesoraba María? Cuando ella tuvo a su hijo en un pesebre, recibió la noticia de un montón de hombres del campo que fueron a visitar a su hijo y que le dieron el dato que un montón de ángeles habían bajado a dar alabanza sobre su hijo y que le habían dicho que era el Salvador del mundo. Imagínense ustedes si recibieran una noticia de esta índole. Yo creo que colapsarían los likes en las redes sociales con una noticia semejante, por infinidad de curiosos, bien intencionados y mal intencionados, y en todos los niveles. Pero esta mujer no fue a postear las cosas a ninguna red social, ni a ninguna amiga, ni a ninguna vecina, ni siquiera a su esposo. Dice así, yo los invito a leer todo el capítulo de Lucas 2, pero yo voy a tomar este punto. Dice, pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Atesorar
se hace referencia a acumular. En el caso, por ejemplo, de dinero es guardar dinero o cosas de valor, o sea, acumularlas, guardarlas. Ella lo que hacía era acumular la información en su corazón. Pero hoy en día nosotros no sabemos acumular la información. No. Si tenemos que guardar, acumular información más de 3 horas en nuestra garganta, porque ya no la guardamos en el corazón, terminamos con descompostura. ¿Sí? Terminamos con tal estado de intranquilidad que a alguien se lo debemos transmitir, se lo tenemos que transmitir, porque si no, y cuando lo transmitimos somos casi un vómito. En este texto no dice justamente lo que hoy en día todos o la gran mayoría hacemos. Yo no sé cómo se dice en las redes sociales, postear, la verdad que no tengo los términos adecuados, cómo se usan todas estas cosas nuevas de internet. Pero María no hacía estas cosas en las redes, sino que las atesoraba en su corazón y meditaba en ellas. Uy, ¿cuántos hemos escuchado de la meditación? Cuando meditamos o cuando pensamos en la palabra meditar, nos imaginamos a un Buda arriba de una roca, con las piernas cruzadas, las manos en cada una, con los deditos juntos, ¿sí? Con los ojos cerrados, diciendo eso nos imaginamos por meditación, la mayoría. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver que la meditación es algo un poquito más práctico. La pregunta que deberíamos hoy hacernos es, de las cosas que usted se entera en el día, ¿cuántas de ellas las atesora en su corazón? ¿Cuántas de ellas usted las atesora y medita en su corazón? Para poder evaluar si lo que atesora o atesoró es real. Ella en este caso recibió el dato, como ya les dije antes. Le vinieron a contar lo que habían visto y lo que habían dicho de su hijo. En otras palabras, le fueron con el cuento. Aunque en este caso ese cuento era real. Y a veces puede pasar eso, que podemos recibir cuentos reales como cuentos no reales. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a diferenciar si un cuento es real y no es real? Ese justamente, el tener el hábito de atesorar en el corazón la información que recibimos y meditar en ella. Ella nada decía, sino que atesoraba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Vamos a repetir eso. Ella no salió a contarle a sus amigas de la noticia. No la puso en sus estados, no la puso en sus redes. No. Las atesoraba y meditaba en su corazón. No daba las cosas por sentado.
como hacemos hoy la gran mayoría de las mujeres. Y esto podemos llevarlo a cualquier ejemplo. Vino tu vecina y te dijo que tu marido estaba en la playa besándose con una amiga y ya le creímos. Y llega el marido y lo increpamos con palabras. Y vamos al kiosco y ya le decimos a la vecina de que mi marido me engaña. Y vamos al otro donde la madre y ya le reclamamos a la madre que mi marido me engaña porque ya lo vieron no solamente besándose en la playa, sino que lo vieron haciendo el amor en la playa. Y ya al rato es muy probable que hasta embarazada ya esté la muchacha. Lucas 2:51 dice así: entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre atesoraba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. O sea, las acumulaba cuidadosamente. Las tenía ordenadas en sus pensamientos en gavetas adecuadas para no confundirlas. Y meditaba en ellas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que María no solo era una mujer piadosa, sino que era una mujer virtuosa, llena de sabiduría. En la cual se caracterizaba por su prudencia y su silencio. No era una mujer de andar buscando consuelo, porque le dieron datos bien interesantes. Zacarías le dijo que una espada cruzaría su corazón. Pero ella no andaba buscando consuelo en otras personas. Ella acumulaba la información en su corazón y meditaba en ella. No buscaba consuelo o palabras de aprobación de otras mujeres o de otros hombres. No salía corriendo en la angustia a contarle a la amiga o a la madre, o mucho menos a su esposo o a un amigo, de lo que le pasaba en su corazón, sino que meditaba. No dice que andaba preocupada o angustiada, no, sino que dedicaba su vida a meditar. En las situaciones que le tocaba experimentar. Meditación. Vamos a ver lo que significa meditación. La meditación es un ejercicio, ¿sí? Es un tipo de ejercicio mental y de reflexión que las personas hacen sobre algo en particular. No es sentarnos arriba de una roca, cruzar las piernas, poner los deditos juntitos uno arriba de cada rodilla y decir no, eso no es. Pueden ser técnicas, pueden ser formas para mejorar la respiración, pero tiene otra práctica. La meditación es algo que podemos aplicar en nuestro diario vivir con técnicas muy sencillas que vamos a tratar de aprenderlas aquí.
Pero para lograr este tipo de meditación de la que vamos a tratar aquí, es imperioso adquirir un hábito, y es el hábito del silencio. La meditación es la práctica en la cual un ser humano entrena la mente o induce la mente a un modo de conciencia más elevado. O sea, con el fin de conseguir un beneficio. En la mayoría de los casos son técnicas para promover la relajación, construir o desarrollar nuestra energía interna, nuestra imagen. No darle tanto lugar a nuestras semejanzas, sino darle lugar a nuestra imagen. Recuerden que somos creados a imagen del Creador. Por eso la meditación es una técnica para promover la relajación, para construir o desarrollar nuestra energía interna. En otras palabras, nuestra imagen. La imagen del verdadero ser. Y de esta manera poder desarrollar la compasión, el amor, la paciencia, la generosidad, el perdón, la bondad, la misericordia, todas estas virtudes donde dice la palabra que no hay ley. O sea, en otras palabras, la meditación es la puerta que nos conecta con la fuerza misma del Creador que habita en nosotros mismos, en nuestro interior. María, tenemos que tener en cuenta, no era una anciana, era una joven llena de sabiduría, que practicaba por sobre todo darle lugar a su imagen. Ella estaba desarrollada en su totalidad en su hombre o mujer espiritual. Y debemos tener en cuenta, no era una anciana, era una joven. Hoy las jovencitas pasan todo el tiempo de desvarío a desvarío, únicamente porque no se les ha enseñado o no se las ha instruido en el silencio. Vivir en el silencio tiene el beneficio de alejar el caos. Tiene el beneficio de alejarnos de la mentira, del engaño, de la inseguridad y de la desconfianza. María no acostumbraba a vivir con tantas personas adentro de su cabeza. Ella solo vivía con su Creador. Pero hoy la mujer actual vive en su mente con los pensamientos de muchas personas, con los pensamientos de la vecina, de la amiga, del kiosquero, de la madre, de la suegra, del taxista, del marido, de las amigas ficticios, de los amigos ficticios que tienen las redes.
Y todas estas personas son las que alimentan sus pensamientos. Y después, cuando llega la noche, esta bendita mujer quiere encontrar la paz. Pregunto, ¿se podrá? Cuando te sucede algo y corres a tu amiga, debes entender que ahora ya no solo tienes tu razonamiento. Y esto es cuando nos sucede algo, cuando nos enteramos de algo, cuando ocurren cosas que en nuestro sentir provocan un cierto descontrol mental porque sale nuestra mente de ese estado conocido de confort para entrar a algo novedoso. Lo que hacemos es salir corriendo para contarle a la amiga, pero allí debes entender que ahora no solo tienes tu razonamiento, sino también el de tu amiga. Ahora el pensamiento de tu amiga, el pensamiento de tu amigo, el pensamiento de tu madre, el de la vecina, a la cual le fuiste con el cuento. Y ella también opinó. El de la peluquera, porque también le fuiste con el cuento. Y ella también opinó. El de la recepcionista del laboratorio, que también le contaste. Ella también opinó. Al del parqueadero, que también le contaste y también opinó. Al mecánico, que también le contaste y por supuesto también opinó. Y después llega la noche y quieres sacar la verdad. Pero debemos tener en cuenta que ahora tienes una ensalada de opiniones dentro de tu cabeza. Y el punto es, ¿cuál es la verdad? La sugerencia es que ¿por qué mejor no aprender a ser como Marías? Que hagamos las cosas como ellas y atesoremos toda la información que recibimos y que meditemos en nuestro corazón. Hoy el mundo nos motiva a la comunicación. La comunicación incomunicada, porque decimos mucho, pero decimos de un cántaro vacío, de un cántaro hueco, que no tiene agua, que no tiene nada productivo para dar. Solamente cuando nosotros logramos cerrar las puertas de nuestro hombre carnal para darle lugar a nuestro ser espiritual, a nuestra energía interna, podemos nosotros encontrar la verdad a todas las cosas. María era una niña, era una joven, pero sin embargo, a su edad,
tenía una de las disciplinas más importantes que el hombre en el transcurso de la historia se ha encargado de querer experimentar. Era una niña y ella practicaba una disciplina milenaria, practicaba la prudencia, practicaba la meditación y no vivía estresada. No vivía estresada porque acumulaba información en su mente. Dice que la palabra que todo el mundo la llamaría dichosa, bienaventurada. Ella sabía dónde tenía que entregar la información que recibía. Ella sabía a dónde la tenía que llevar, a dónde la tenía que dirigir. Solo podemos encontrar las respuestas adecuadas a las inquietudes que tenga nuestro corazón cuando nosotros aprendemos justamente la práctica de la meditación, de la reflexión, del autoanálisis. Cuando nosotros aprendemos el arte de la reflexión, vamos a encontrar las respuestas correctas que necesitamos para cada individuo. ¿Por qué? Porque el creador del universo, que es el que dirige todas las cosas, dirige a cada ser humano por medio del aire, así como dice la palabra, del ruaj. Es como el aire. Es la energía que fluye. Cuando nosotros entramos en el arte de la meditación, lo que estamos haciendo es conectar nuestra energía interna con la energía universal, con la energía que proviene de toda la creación, con la energía que proviene del creador, del dueño de todas las energías, del dueño de toda la creación. Entonces, Él, que es magníficamente sabio, usa cada cosa que está a nuestro alrededor para comunicarse con nosotros y entramos en un diálogo magnífico entre lo eterno y lo profano, como dice por ahí una canción. Entramos en un diálogo sobrenatural con el Creador, que puede usar una piedra, que puede usar una flor, que puede usar a un animal, puede usar tantas cosas que están en la creación, puede usar una estrella, puede usar una persona para revelarnos las inquietudes que acumulamos en nuestro corazón. Y eso es lo que va haciendo a un ser humano bienaventurado. Bienaventurado quiere decir bien dirigido. Va por aventuras correctas, por caminos correctos. No se pierde en el sendero. Y eso mismo lleva al ser humano a vivir en dicha, en plenitud. Es el hombre espiritual el que va caminando por la tierra, el que va haciendo el recorrido correcto, dirigiéndose por esa estela eterna que Dios le tiene diseñada a cada persona en el planeta, comprendiendo que la semejanza, sea de niña, sea de un adolescente, sea de una mujer adulta, sea de una anciana o sea de un varón, es simplemente el vehículo que está usando para cumplir su propósito. ¿Quieres encontrar tu propósito en la vida? Pues aprende a atar tu lengua y aprende
a atesorar las cosas en tu corazón y a meditar en ellas, en lo secreto de tu cámara. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.